Advertencia, lo siguiente que va a escuchar, no es una creepypasta, todo lo que se diga es real. No es apto para menores de edad, además de que en este canal recomienda que los jóvenes tengan mucho cuidado con este tipo de gente. Gracias por su atención. Disfruten el video. Esta es una historia de la vida real que supera a la ficción. El caso del monstruo de Austria recorrió y conmocionó al mundo entero. Durante 24 años, Elisabeth Fritzl estuvo secuestrada en el sótano de su casa por su propio padre. El hombre la violó y torturó durante años, y como resultado de sus abusos nacieron 7 niños. Sin embargo, en 2008 Elisabeth logró escapar de este infierno. Hasta el día de hoy su padre se encuentra pagando su condena, y aunque lo que hizo merece más años de prisión, podría quedar libre en el 2024. 13 años después, en el 2021, se decidió llevar la historia a la gran pantalla y se estrenó la película La chica en el sótano. Esta cuenta y muestra espeluznantes detalles que vivió en ese entonces la joven. La espeluznante historia de Josef Fritzl, el monstruo de Austria, que pasó 16 años preso y podría quedar libre en 1984, secuestró a su hija, de entonces 18 años, y la recluyó en el sótano de su casa. Tuvo 7 hijos producto de las reiteradas violaciones. ¿Por qué ahora podría dejar la prisión? ¿Cómo es posible que durante 24 años nadie se percatase de lo que ocurría bajo los cimientos de la casa de Josef Fritzl en la pequeña localidad austríaca de Amstetten? Ni su propia mujer, Rosemarie, llegó a sospechar jamás que su encantador marido guardaba un secreto. Había secuestrado a su propia hija, de la que abusaba sexualmente y con la que había tenido 7 hijos. El destino quiso que una de las hijas, en realidad, nieta, del pederasta, Kerstin, de 19 años, tuviese que acudir al hospital aquejada de una rara enfermedad. Durante el reconocimiento médico, los especialistas encontraron en uno de sus bolsillos una nota en la que contaba su historia y pedía ayuda. Los doctores, extrañados, pidieron hablar con su madre, Elisabeth. Entonces explotó la mentira y la verdad salió a la luz. Uno de sus vecinos era un auténtico monstruo. Cuando los medios de comunicación de medio mundo, incluidos los españoles, se hicieron eco de la noticia, una ola de consternación invadió a la opinión pública. ¿Qué tipo de monstruo era capaz de hacer algo así? Aquel apelativo recorrió todos los rotativos, esperando conocer toda la verdad de un caso que, hoy por hoy, sigue teniendo sus sombras. El padre de las tinieblas, como le llamó el diario francés Le Figaro, acababa de entrar en la lista de los criminales más peligrosos de la historia. A conocer la declaración que hizo a su abogado, todavía escandaliza. El impulso de tener sexo con Elisabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que Elisabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que la estaba hiriendo. Pero, finalmente, el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. La tóxica relación con su madre. Amstetten, Austria, fue la ciudad que vio nacer, crecer y cometer las más macabras aberraciones a Josef Fritzl. Desde el 9 de abril de 1935 esta pequeña población fue testigo de cómo su infancia se convertía en un infierno. Según su propio testimonio, Fritzl, abandonado por su padre cuando tenía 4 años, sufría toda clase de maltratos y abusos físicos por parte de su madre, a quien en su vejez también llegó a encerrar a modo de venganza. Aquel martirio infantil, provocado en parte por ser el único vástago de la familia, llevó a ambos a construir una relación tormentosa de amor y odio.
Gracias a algunos de los informes psiquiátricos elaborados para el juicio, supimos que Fritzl temía a su madre más que a nada en el mundo. Los continuos insultos que ésta le profería, Satán, inútil y criminal, y las absurdas prohibiciones a las que lo sometía, no podía practicar deporte ni tener amigos, por ejemplo, llevaron al joven Joseph a desarrollar una personalidad fría y violenta bajo una apariencia tranquila y serena. De hecho, acudió al colegio y fue un buen alumno. Estudió mecánica y tecnología electrónica, base primordial para convertir el sótano de su casa en un zulo donde encerrar secretamente a su hija Elizabeth años más tarde. También trabajó como electricista, director de una empresa que fabricaba hormigón y como representante de una factoría danesa de construcción de tubos de hormigón. Vivió en Luxemburgo y Ghana, y se casó con Rosemarie, con la que tuvo 7 hijos, entre ellos, Elizabeth. Se jubiló cuando cumplió los 60 años. Pero antes del secuestro y el abuso sexual de su hija Elizabeth por más de 2 décadas, Fritzl había practicado con su madre. Durante las largas conversaciones que mantuvo con su psiquiatra, Adelaide Kastner, el austriaco confesó haber devuelto con creces los maltratos a los que había sido sometido por su progenitora. Pasó de ser víctima a verdugo, vejándola hasta que murió en 1980. Ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. El modus operandi fue el mismo que con Elizabeth, pero en el piso superior de la casa. Allí la encerró, tapió con ladrillos las ventanas y se convirtió en su carcelero. Algunos medios austríacos aseguran que dicha situación se prolongó durante más de 20 años, pero solo es una teoría basada en el testimonio a veces incoherente del acusado. Durante ese periodo, Fritzl solo recordaba que de niño su madre le pegaba y lo pateaba hasta que me caía al suelo y sangraba. Había llevado hasta el extremo su particular vendetta. No obstante, este comportamiento sexual y violento lo exteriorizó a finales de los años 60, cuando fue acusado de violar a una mujer. El sexo opuesto estaba siendo el blanco perfecto para contrarrestar todas las humillaciones a las que lo sometió su madre. Nací para la violación y, pese a ello, aún me contuve largo tiempo, ratificó a su psiquiatra durante una de las sesiones. 2 décadas viviendo bajo tierra. En abril de 2008, Kerstin, de 19 años, acude al hospital por una serie de dolencias graves producidas por una enfermedad poco común. La acompaña su abuelo, Joseph Fritzl. Ella permanece inconsciente debido a la gravedad de su estado. Durante la exploración, los médicos encuentran una nota de auxilio en uno de los bolsillos de la ropa de la muchacha. Proceden a buscar su historial médico sin éxito alguno. Deciden preguntarle a su acompañante, que precisamente es su secuestrador. Insisten en ver a la madre y, ante la negativa de Fritzl, llaman a la policía. Las autoridades se personan en el domicilio del pederasta y, con su ayuda, bajan al sótano perfectamente sellado y con grandes medidas de seguridad. Allí encuentran a Elizabeth, de 42 años. En sus primeras declaraciones, la joven explica que lleva encerrada bajo tierra desde agosto de 1984 y que su padre ha abusado de ella desde que tenía 11. 8 años de violaciones sirvieron para que Fritzl decidiese sedarla, atarla y encerrarla en el zulo que había construido bajo los cimientos de su casa. Todo ello sin el conocimiento de su esposa Rosemarie. Desde 1977 las palizas y violaciones fueron la rutina de Elizabeth, hasta que dicha rutina cambió con su encierro. Los 2 primeros días la mantuvo esposada y hasta los 9 meses siguientes, la retuvo atada para evitar que se escapase. No contento con esto, la recluyó en una sola estancia durante 9 años, después construyó más habitaciones en el sótano, y allí la violaba de forma sistemática. De los múltiples encuentros sexuales, Elizabeth dio a luz a 7 hijos, que fueron testigos de aquellas aberraciones. 3 de ellos, Kerstin, de 19 años, Stephen, de 18, y Felix, de 5, permanecieron junto a su madre bajo tierra. 3 más, Lisa, de 15 años, Mónica, de 14, y Alexander, de 13, vivían junto a Joseph y su esposa en la casa. El 7º murió al tercer día de vida y fue incinerado.
Lo llamativo del caso es como 3 de esos niños habían tenido una vida aparentemente normal junto a su padre/abuelo y que Rosemary no sospechase nada. La respuesta la encontramos en la versión dada por Fritz. Tanto para la policía como para el secuestrador, Elizabeth se había fugado de casa motu propio. Había sido la segunda vez que lo intentaba y en esta ocasión lo había conseguido. De ahí que su madre no siguiese buscando. También ayudaron las cartas que la muchacha tuvo que escribir a Rosemary obligada por Fritz. Era una forma de evitar que siguiese sospechando. En la primera, confesaba el motivo de su huida, y en las siguientes, le pedía que cuidase de sus hijos, a los que no podía mantener. No obstante, el austriaco jamás dejó un fleco suelto en toda esta historia. Las cartas demostraban que su hija seguía viva y que no quería mantener ninguna relación con la familia. Además, Fritz le echaba más leña en el fuego, asegurando que todo era culpa de una secta que la había captado y que la obligaba a deshacerse de sus bebés. Cuando la policía investigó la historia, pensó que Fritz había tenido uno o varios cómplices. Sin embargo, esta teoría se fue desmoronando a medida que se fueron recopilando las pruebas. El pederasta gozaba de una buena posición económica, lo que le permitía tener varios inmuebles a su nombre y una total libertad de movimientos. También era un miembro respetado de la comunidad, por lo que nadie podía imaginar las barbaridades que estaba cometiendo el monstruo a pocos metros de sus hogares. La mazmorra de los horrores. Cuando estalló la bomba, el impacto social fue abrumador. Medios como el Österreich abrieron las portadas de su periódico con titulares como "Todo Amstetten debería avergonzarse". Los vecinos cerraron los ojos. Al fin y al cabo, esta localidad austríaca tan solo cuenta con 22.600 habitantes. Sin embargo, las buenas maneras de Fritz lograron despistar a su vecindario, mientras él construía un calabozo con grandes medidas de seguridad. El espacio tenía 80 metros cuadrados, con una altura máxima de 170 centímetros, y se extendía por todo el jardín. Para acceder a él, colocó una puerta corredera de hormigón de 300 kilos escondida detrás de una estantería. Era franqueable mediante un código que solo Fritz conocía. El recinto constaba de una entrada, 2 dormitorios de 3 metros cuadrados, una pequeña cocina, un baño y un lavadero. La única fuente de ventilación provenía de un tubo. Referencias artísticas. En el año 2008, la famosa banda alemana de metal industrial, Rammstein, anunciaba su nuevo álbum llamado Liebe ist für alle. En una entrevista al cantante del grupo, Till Lindemann declaró que una de las canciones de este álbum está fuertemente inspirado en este caso. En el año 2009 salió la canción Wiener Blut, además de tener un ambiente de terror y escalofríos. La letra de la canción habla de forma gráfica, y casi explícita, lo sucedido con Elizabeth y su padre. En el año 2015 salió la película de La habitación del director Lenny Abraham, y protagonizada por Brie Larson, que también cuenta de forma más sutil este caso, ganando reconocimiento en los festivales dedicados al cine, como también como críticos de cine y algunos cinéfilos. Y más recientemente, el 27 de febrero del año 2021, salió una película de la directora Elisabeth Röhm, un filme llamado Atrapada en el sótano, que también no duda en mostrar de forma explícita este horrible caso. Sinceramente, este caso es uno de los más aterradores que he escuchado, y también es un caso que me deja mucho que pensar, sobre que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu padre. Y cualquier familiar que tenga un trauma mental. Si me lo preguntan, Josef Fritzl es una persona que padece de muchos traumas mentales, sobre todo con sus problemas maritales, algo que más o menos que lo relaciono con el caso de Armin Meiwes, no solo de las canciones de Rammstein, sino que eran personas con problemas y conflictos en su pasado, sobre todo con los problemas con sus figuras maternas, y al carecer de una figura paterna, estos individuos envenenan sus corazones
corazones con pensamientos resentidos y de odio, y sinceramente, da rabia porque hay personas con tanta basura en sus cabezas, que algunos no son capaces de pensar en, por ejemplo, mierda, soy una persona disfuncional, no puedo tener hijos. También desde él vamos, si tienes algún problema en el coco, lo mejor es que no tengas hijos y aléjate. Y bueno, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros problemas, pero estas personas necesitan ayuda psicológica sin nada más que decir. Jóvenes que estén escuchando o viendo este video, tengan mucho cuidado con personas mentalmente enfermas, está aprovechando. Denúncienlo porque esta vida es tan corta y hay que disfrutarlo. Sin nada más que decir, denle like a este video, comenten, y si no lo han hecho, suscríbanse. Buenos días.